Era un momento de euforia. Yo, Marco Herrera, acababa de ser ascendido a gerente de operaciones en una importante empresa de embarques marítimos. La culminación de años de esfuerzo. Eso significó mudarnos a Cancún. Compramos una casa amplia, con grandes ventanales que captaban la brisa marina. Mi esposa, Dana, y yo estábamos convencidos de que este era nuestro gran inicio, una vida de éxito y estabilidad bajo el sol. La tranquilidad, sin embargo, duró muy poco. La perturbación se presentó en forma de mi cuñada, Luisa. Dana me comunicó que Luisa, su hermana menor, se vendría a vivir con nosotros. Apenas tenía edad joven y era el polo opuesto a la responsabilidad. Vivía para las fiestas, la calle y las malas decisiones. Yo sentía un rechazo instintivo hacia su estilo de vida. Era inmadura, sí, pero había algo más. Una especie de energía caótica que no quería cerca de mi hogar. Dana, con ese amor incondicional que solo una hermana mayor puede tener, insistía en que debíamos salvarla, apoyarla. Mi opinión no fue consultada, solo asumida. Cuando Luisa finalmente llegó, la atmósfera en casa se volvió densa. No fue un cambio sutil. Las primeras noches, el silencio de la casa se sentía roto, no por ruidos normales, sino por su sola presencia. Podía sentir cuando ella estaba despierta o moviéndose. La bienvenida fue incómoda. Apenas me saludó con un abrazo demasiado prolongado. Ya estaba pidiendo si podía romper mis reglas. «Cuñadito, ¿cómo estás? Qué rico clima. ¿No me invitas una cervecita?», preguntó con una sonrisa que sabía a burla, a pesar de que le había dejado claro a Dana que en mi casa no se bebía. Le impuse las reglas con firmeza, y ella solo sonrió con un asentimiento lento, una promesa de respeto que sonaba más a un reto que a una sumisión. A los pocos días mi esposa me rogó que le consiguiera un puesto en la empresa. Yo cedí, pensando en la paz marital, no en Luisa. Conseguí acomodarla en un puesto administrativo que requería disciplina y puntualidad, cualidades que ella no poseía. Estaba poniendo mi prestigio en la línea de fuego por ella. En mi fuero interno, algo se agitaba, un presentimiento helado. Al darle un lugar en mi trabajo y en mi casa, no la estaba salvando. Solo la estaba acercando peligrosamente a mi mundo, dándole 2 escenarios perfectos para ejercer su influencia. Sentí que había abierto una puerta que debía haber mantenido sellada. El sueño de Cancún se había teñido de una inquietud inexplicable. La disciplina empresarial no sirvió de nada. Luisa llegó al trabajo y transformó mi oficina en una pasarela de tensión. No se trataba solo de su vestimenta, que era intencionalmente ajustada. Era la forma en que se movía y, sobre todo, la mirada obsesiva que me dedicaba. Un gesto que se sentía más como una exigencia que como una coquetería inocente. Era una provocación constante que agotaba mi concentración. Mis compañeros, aunque sabían que era mi cuñada, la devoraban con la vista. Yo luchaba por mantener la compostura, pero sentía que mi incomodidad se convertía rápidamente en algo parecido a la paranoia. Lo que realmente me desestabilizaba era la recurrencia de fenómenos extraños cerca de ella. Cuando Luisa pasaba por los pasillos, lo hacía con una lentitud teatral, permitiendo que todos la vieran. Inconscientemente, mi mirada seguía el movimiento de sus caderas. Si por alguna razón se acercaba a mi escritorio para dejar algún documento, se inclinaba de manera innecesaria. En ese instante preciso, sentía que una ráfaga de aire caliente me golpeaba el rostro y un aroma dulce, casi insoportablemente azucarado, invadía mi espacio personal. Era un perfume que me aturdía, un detonante químico que borraba mis pensamientos. Apenas ella se retiraba, el aroma desaparecía sin dejar rastro, dejándome con una punzada de ansiedad y la sensación de haber perdido un segundo crucial de lucidez. En mi oficina privada la situación era peor. Si Luisa entraba sin llamar, algo que hacía frecuentemente, y se recargaba en mi escritorio con esa sonrisa de suficiencia, las lámparas de techo comenzaban a emitir un zumbido eléctrico que nadie más parecía notar. Luego, parpadeaban violentamente, como si la energía del lugar no pudiera soportar su presencia.
En esos momentos, su mirada no solo era atrayente, era dominante. Sentía que sus ojos me daban órdenes silenciosas que mi cuerpo empezaba a obedecer. Ella se humedecía los labios, un gesto simple que interpretaba como la ejecución de un comando psicológico. Sus faltas en el trabajo y su irresponsabilidad nocturna pronto se hicieron insostenibles para la empresa. Mis empleados se quejaban de su nula productividad. Yo había puesto mi prestigio en juego por ella, y ahora me estaba costando credibilidad. En casa, sus llegadas a altas horas tambaleándose y con ese fuerte olor a alcohol, desesperaron a Dana. Mi esposa me suplicó que interviniera, que le pidiera a Luisa que se fuera de la casa, admitiendo su propia incapacidad para enfrentarla. Yo acepté. Ese sábado, Dana salió temprano para darme el espacio y la autoridad para ponerle fin a la situación. Me preparé para echarla, pero para la mente que me estaba manipulando, el encuentro ya estaba orquestado. Yo caminaba directo a una trampa. La sala estaba sumida en un silencio tenso, el tipo de calma que precede a una tormenta. Yo esperaba a Luisa con una decisión firme. La echaría de la casa. Pero ella se encargó de desmantelar mi determinación antes de que pudiera pronunciar una sola palabra coherente. Luisa bajó las escaleras. Su atuendo, esos pequeños shorts que apenas cubrían sus caderas y la camiseta ajustada, no dejaban lugar a dudas sobre su intención. El pelo suelto y ese inconfundible aroma dulce y espeso que ya me parecía tóxico, llenó la sala al instante. Se sentó en el sillón frente a mí, con una pierna doblada. Escuché todo, cuñadito. Sé que quieren que me vaya, me interrumpió. Su tono carecía de culpa o de tristeza, sino que estaba cargado de un extraño poder. Mientras intentaba forzar mis palabras para decirle que se fuera, ella comenzó su rutina. Cruzó y descruzó la pierna con una lentitud exasperante, exponiendo su piel, asegurándose de que mi mirada se fijara allí donde ella quería. Mis ojos se desviaban por inercia, por una fuerza que se sentía externa. Ella lo notó. En ese momento, sentí que la sala entera se encogía. Mi respiración se volvió superficial y mi mente entró en un estado de confusión total. Mi fuerza de voluntad se evaporó. No fue solo un impulso carnal, fue la sensación de que mi cuerpo ya no me pertenecía. Era como si un interruptor se hubiera activado y la única orden funcional fuese acercarme a ella. Me levanté como un autómata. Me acerqué, tomándola del rostro, y la besé con una desesperación que me asustó. Ella se rindió sin resistencia, sino más bien, tomando el control total. Lo que siguió en ese sofá fue un acto intenso, prohibido y apresurado, donde yo me sentí completamente arrastrado, un títere en sus manos. Al cabo de unos minutos fue ella quien me detuvo con una calma aterradora, como si acabara de terminar una tarea. Levántate, Marco. Dana no tarda en llegar. Esto es un secreto entre tú y yo. Su voz sonó como un veredicto. Me levanté sintiéndome humillado, agotado y completamente sucio. Cuando Dana regresó, le mentí sin dudar. Le dije que Luisa había prometido un cambio de conducta radical y que merecía una última oportunidad. Dana, aliviada, aceptó mi decisión. Había fallado a mi esposa, a mis principios y, lo que era peor, a mí mismo. Ahora estaba atado a un pacto de silencio y a una cuñada que tenía un poder inexplicable sobre mí. Lo más aterrador era que, a pesar de todo, una parte de mí, la parte que no controlaba, ya estaba esperando ansiosamente el siguiente encuentro desesperado. Después de aquel día, el control de Luisa sobre mí se hizo absoluto. La promesa que le hice a Dana de que Luisa se comportaría mejor fue la mentira más costosa de mi vida. Nuestra relación clandestina se volvió más arriesgada y frenética. Ella me buscaba constantemente. En el trabajo aprovechaba cualquier pausa o ausencia de personal para entrar a mi oficina. Yo la seguía a ciegas, sintiendo que mi libre albedrío estaba bajo arresto. Los encuentros se volvieron rutinarios, en los moteles de paso que visitábamos al salir del trabajo o en el diminuto baño de la empresa. En el cubículo, con el miedo de ser descubiertos, era donde el sentimiento de dominación era más fuerte. Ella me dirigía,
Me sentaba en la taza, y ella se ponía sobre mí, sintiendo que sus movimientos de cadera eran los que me hacían perder el control en cuestión de minutos. Yo tapaba mi boca con la mano, mordiéndome para no emitir sonido. Después, solo quedaba el abrazo corto y la respiración agitada. La sensación de haber participado en un rito impuesto. El costo profesional fue devastador. Luisa seguía llegando tarde, incumpliendo metas y cometiendo errores gruesos que yo ya no podía encubrir. Mi propio rendimiento se desplomó. Me sentía distraído, agotado. Estaba poniendo en riesgo mi carrera y mi matrimonio por una fuerza que no podía nombrar. Una mañana, recibí una llamada urgente de la directora de Recursos Humanos. Su oficina era un templo de seriedad, y su rostro esa mañana era la prueba de que el límite se había rebasado. Me confirmó el despido de Luisa. Me dijo que habían documentado todas sus faltas y los constantes errores. Sentí un breve alivio pensando, se acabó. Pero la directora se acercó, bajó la voz a un susurro, y me reveló el hallazgo delicado que se había hecho al vaciar el casillero de Luisa, con doña Mari, la empleada de limpieza, como testigo. Abrió un cajón y de allí extrajo una pequeña bolsa de tela oscura. Sacó 2 veladoras, una roja y otra negra, a medio derretir, cuyo olor a parafina quemada era todavía evidente. Luego, sacó varias fotografías impresas. Mi pulso se aceleró cuando vi mi rostro en una de ellas. 5 hombres diferentes. Cada foto tenía un nombre escrito con tinta roja, y todas estaban atadas de forma extraña con un listón fuertemente anudado. Al reverso, leí las frases con horror. Que su voluntad se doblegue ante la mía. Que sus ojos no vean belleza más que la mía. Trazos de símbolos desconocidos cubrían las imágenes. La directora me confirmó que doña Mari, la señora de la limpieza, había identificado aquello sin dudar, un trabajo de amarre de amor. Los encuentros, la obsesión, el aroma, la pérdida de mi voluntad, todo había sido orquestado. Yo no había caído en una infidelidad, había sido víctima de una agresión energética. Luisa no era solo coqueta, era una manipuladora oscura. Al salir de la reunión, aterrado, llamé a Luisa, exigiendo una explicación. Ella colgó al instante. Al llegar a casa, Dana me esperaba con el rostro triste. Luisa había desaparecido, llevándose sus pertenencias sin una sola explicación. La manipuladora se había ido, pero yo sabía que el maleficio seguía activo. Mi pesadilla apenas comenzaba. Luisa se había ido de Cancún, pero la influencia del amarre era como un parásito que se negaba a abandonar su huésped. Los días se transformaron en una auténtica tortura psicológica. La ansiedad que sentía era física, una opresión constante en el pecho, un nerviosismo que me impedía estar quieto. Mi mente se negaba a desconectar. El castigo más brutal llegaba por la noche. El insomnio era absoluto. Me acostaba, cerraba los ojos, y el cuerpo me sudaba profusamente bajo las sábanas, sin importar la temperatura de la habitación. En lugar de dormir, mi mente se llenaba de imágenes recurrentes y obsesivas de Luisa. Los momentos íntimos, el roce de su piel, el aroma dulce, todo se reproducía con una claridad espeluznante. Era una programación mental que me impedía descansar. Una voz que yo sabía no era mía, me susurraba constantemente desde el fondo de mi cabeza. ¿Dónde estás, Luisa? Regresa. Te necesito cerquita de mí. Mira cómo me tienes. Estaba enloqueciendo por el deseo irracional. Habían pasado 20 días de este tormento. Yo era un despojo en el trabajo y en casa. Mi matrimonio se mantenía por la ignorancia de Dana sobre la verdadera razón de mi agotamiento. Fue en la oficina donde encontré una posible salida. Doña Mari, la empleada de limpieza que había estado presente en el hallazgo del casillero, se acercó a mi escritorio. Su mirada era de compasión, pero también de absoluta certeza. «Usted necesita quitarse ese trabajo de encima, Marco», me dijo en voz baja. «Es lo que lo tiene así de intranquilo. Yo conozco el medio para ayudarlo, pero debe guardar silencio. Confíe en mí». En ese momento de desesperación, confié.
Era mi única opción para recuperar la paz. Al día siguiente, al salir del trabajo, esperé a doña Mari y la llevé a su casa. El lugar era humilde, pero la atmósfera que se respiraba allí era de respeto y conocimiento profundo. Me pidió que me descalzara. Encendió copal, cuyo humo blanco y espeso comenzó a disipar la tensión de la habitación, y varias velas. Luego, tomó unas ramas de pirul y un huevo. Comenzando a pasar estos elementos por mi cuerpo, sus palabras eran un murmullo de rezos y comandos, resonando con una energía que no era de este mundo. Con esta limpia corto y desato todo amarre, todo lazo y toda atadura sobre ti. Que tu voluntad regrese a tu cuerpo y tu energía te sea devuelta. Que la fuerza que te daña regrese multiplicada a su origen. En medio de la limpia sentí un dolor extraño y punzante, como si algo muy pesado y anudado estuviera siendo arrancado desde el interior de mis huesos. Un gemido de dolor se escapó de mi garganta. Tranquilo, Marco. El dolor es porque está saliendo. Ya hemos terminado, me aseguró doña Mari. Le agradecí profundamente, prometiendo guardar su secreto. Al subir a mi auto, respiré hondo. No sé si fue su gestión, el poder del ritual, o la combinación de ambos, pero sentí que un pesado y oscuro manto se había liberado de mis hombros. La ansiedad se aflojó, y por primera vez en semanas, tuve la esperanza de recuperar mi vida. Habían transcurrido 2 años. 2 años de calma relativa después de la limpieza de doña Mari. El recuerdo de Luisa y la manipulación se había convertido en un mal sueño, en una historia que no compartí con nadie. Logré enfocarme en mi trabajo y reconstruir la estabilidad con Dana. A lo largo de ese tiempo, nos llegaban rumores esporádicos sobre Luisa. Nos contaban que seguía en la costa, llevando una vida social desordenada, acompañada siempre por hombres de distintos entornos. Yo estaba convencido de que la brujería que usó finalmente se había revertido, que el karma le estaba cobrando con creces. Lo que más nos perturbaba era el rumor recurrente. La habían visto con un bebé, un niño pequeño, y la gente comentaba con extrañeza que el niño no se parecía en nada a los hombres que la acompañaban. Dana y yo decidimos hacer un viaje hacia el sur de la península. Íbamos en carretera cuando, al pasar por un pequeño poblado, Dana me hizo frenar de golpe. Junto a la pared de una tienda cerrada, vimos una figura acurrucada. Era una mujer sosteniendo un bebé, en un estado de deterioro físico extremo. Su cabello estaba enredado, la ropa sucia. Dana, siguiendo un instinto de sangre ineludible, me miró con horror. Marco, es Luisa, para el auto. Detuve el coche y salimos. Al acercarnos, la confirmación fue brutal. Luisa apestaba a alcohol y abandono. Levantó la mirada con dificultad, y en sus ojos rojos vi un destello de lucidez y desesperación. Sin decir una palabra de explicación o disculpa, extendió el bebé hacia Dana. Era un niño de poco más de 1 año. Llévatelo, hermana. Dale una mejor vida de la que yo le doy. Habló con voz áspera. Dana, temblando, recibió al bebé. Intenté convencer a Luisa de que viniera con nosotros. Te podemos ayudar, Luisa, ven con nosotros. Pero ella negó con la cabeza, su voluntad finalmente firme en algo. No, yo me quedo aquí. Por favor, llévenselo. Le susurré a Dana que lo importante era el bebé, que regresaríamos por Luisa para ayudarla una vez que el niño estuviera seguro. Dana acomodó al niño contra su pecho y le destapó el rostro para verlo bien. Yo me incliné para observarlo. En ese instante, mi corazón se detuvo. Esos rasgos, la forma de la boca, la mirada, eran un reflejo exacto de mí, de todos los hombres que ella había manipulado con sus rituales. Yo, el hombre casado y acorralado por un maleficio, había sido el único que la había procreado. Regresamos a Cancún con el bebé. 3 días después volvimos al poblado. Buscamos a Luisa sin éxito. Tuvimos que recurrir a las autoridades. La policía nos confirmó la tragedia. La persona que describíamos había sido hallada sin signos vitales en la calle, producto de un deterioro hepático causado por el abuso de malos hábitos. Lo más perturbador fue la hora.
Luisa había perdido la vida apenas 4 horas después de habernos entregado al bebé. Parecía que el destino le había dado la lucidez necesaria solo para cumplir su última, trágica ofrenda. Han pasado 4 años desde aquel suceso. Sigo casado con Dana y criamos al niño. Ella lo ama pensando que es su sobrino, el hijo rescatado de la hermana caída. Yo le hice una prueba de ADN a escondidas que me confirmó lo que ya sabía. Él es mi sangre. Nunca le revelaré la verdad a Dana. No quiero que sepa que la traicioné con su hermana, aunque la infidelidad fuera el resultado de una manipulación esotérica. Mi única paz es cuidar al niño, el fruto de aquel vínculo prohibido y oscuro, el último vestigio de la brujería que marcó mi vida.